Buenas tardes. Este trabajo es presentado para el Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Gestión de Costos y es impartida por la profesora Claudia Libet Félix Chávez. En esta unidad veremos el tema de costos predeterminados, sistemas de costo predeterminados, que comprenden costos estimados, costos indirectos predeterminados y costos estándar. Como en la introducción tenemos que la finalidad primordial de un control de costos es obtener una producción de calidad con el mínimo fallas posible, para a su vez ofrecer al público el precio más bajo y con ello estar en posibilidades de competir en el mercado y tratar de obtener un equilibrio entre la oferta y la demanda de los productos. Es conveniente destacar que el llevar un control de costos bajo principios perfectamente identificados no es exclusivo de las grandes empresas. Es aplicable también a los negocios de poca o mediana amplitud, tanto públicos como privados, rentables o sin fines lucrativos, ya que estos principios se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada tipo de organización. ¿Qué es un costo estimado? Los costos estimados son la proyección de la cantidad de costos en los que se incurrirá para fabricar un producto o construir algo. Este monto proviene como parte del proceso de presupuesto de capital necesario para un proyecto o como parte de una cotización de venta cuando se intenta vender un producto a un cliente. La estimación de los costos predeterminados. La estimación del costo total requiere el ingreso de información en un sistema automatizado tal como un sistema de planificación de recursos de fabricación o un MRP. El sistema utiliza las horas de trabajo, las horas de máquina, las tarifas por hora para la mano de obra y la maquinaria, las tasas de gastos generales, las rutas operacionales y las listas de materiales para calcular el costo estimado. Las rutas operacionales son la serie de pasos necesarios para fabricar los productos, incluidas las áreas de trabajo y las horas y tarifas asociadas. Las listas de materiales son los artículos necesarios para ensamblar o fabricar productos de mayor nivel, y las estimaciones de los artículos comprados resultan de promediar costos reales de compras anteriores. Un sistema de costos crea costos estimados a través de costos acumulados. Los antecedentes de los costos estimados. Los antecedentes de los costos estimados es que fueron los precursores de los costos tipo o estándar a fines de la primera década del presente siglo. Fueron llamados también costos con especificaciones, costos de tareas predeterminadas o sistema de costos sobre fórmula de fabricación como medio para probar o verificar la exactitud con que se había calculado o de fijar hasta qué grado se había incurrido en el error al hacer los cálculos estimados, siendo una fórmula para conciliar los dos conjuntos de cifras, el de costos estimados y el de costos reales que se determinan en la contabilidad. Sus características son que para establecer el costo estimado no se utilizan bases científicas, solo se usan aproximaciones. Las estimaciones son expresiones basadas en experiencias pasadas, en cálculos establecidos sobre estadísticas preliminares y por un conocimiento profundo de la empresa y de la industria en particular. Indican no lo que debe costar, sino lo que puede costar el producto. Son utilizados por aquellas empresas que siguen un sistema de costos históricos, por lo cual se basan en costos reales del pasado. Se usan como guía para la determinación del precio y para elaborar cotizaciones a clientes. Son obtenidos antes de iniciarse la producción. Es esencial tomar en cuenta cierto volumen de producción para así poder determinar el costo unitario para esa cantidad. Las variaciones existentes al comparar los costos estimados y los costos reales siempre deberán ajustarse a lo real, conciliando las cuentas afectadas. Como ejemplo de costo estimado tenemos la base para incorporar los costos estimados a la contabilidad de la empresa yace en los siguientes datos. Cálculo de la hoja de costos estimados por unidad, donde tenemos el costo de la materia prima, la mano de obra directa, los gastos de fabricación, el total de costos estimados del producto y que se registra en la contabilidad del periodo de acuerdo a la cantidad producida.
producción en proceso, que es igual a 300 unidades con base en los costos estimados. Esto es igual a 650 por 300 y esto es igual a 195,000. La producción terminada de 200 unidades a costos estimados son 650 por 200. Esto es igual a 130,000. Los costos de la mercancía vendida a costos estimados son 650 por 200 y esto es igual a 130,000. Los registros de los elementos de costos reales del producto es igual a 850. Costos de la mercancía vendida a costos reales incurridos son 850 por 200, que es igual a 170,000. Confrontar el costo de la mercancía vendida con costos estimados versus contra costos reales. Costos de mercancía vendida contra costos estimados es igual a 130,000. Costos de mercancía vendida contra costos reales es igual a 170,000. Determinación de las variaciones entre el costo real con el estimado generando el ajuste contable son 170,000 menos 130,000, esto es igual a 40,000. Ajustar en 200, esto es 850 menos 650, la hoja de costos estimados por unidades para el siguiente periodo. Los costos indirectos predeterminados. Los costos predeterminados según Neuner en 1986 es un sistema que calcula sus costos con anticipación a la fabricación real del producto o a la conclusión de un contrato especial de construcción, con la finalidad de su comparación con los costos reales. Costos indirectos predeterminados. Los costos predeterminados, como puede apreciarse en las definiciones conceptuales, son aquellos que se calculan antes de comenzar el proceso de producción de un artículo o de prestación de un servicio y según sean las bases que se utilicen para su cálculo. Se dividen en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes de producción, de procesos continuos o de cualquiera de sus derivaciones. El uso de los costos indirectos predeterminados es en el control de costos, se usa también en el costeo de inventarios, en la planeación presupuestaria, fijación de precios, en el mantenimiento de registros y reduce el gasto de oficina. Sus ventajas. El sistema de costos predeterminados y las variaciones relacionadas son una herramienta de gestión valiosa. Cuando surge una variación, la gerencia observa que los costos de fabricación reales tienen diferencia con los costos predeterminados. Si los costos reales son mayores que los costos predeterminados, la variación es desfavorable, indicando que si todo lo demás sigue constante, la ganancia real de la empresa será mejor a la planificada. Si los costos reales son menores que los costos predeterminados, la variación es favorable, indicando que si todo lo demás sigue constante, la ganancia real probablemente exceda la ganancia planificada. La desventaja es que la implementación de un sistema de costos predeterminados puede llevar mucho tiempo y requerir mucho trabajo y ser muy caro. Los sistemas de costos predeterminados. En contabilidad, un sistema de costos predeterminados es una herramienta para planificar presupuestos, administrar y controlar costos y evaluar el desempeño de la administración de gastos. Implica estimar los recursos requeridos en un proceso de producción. Antes del inicio de un periodo contable se determinan los estándares con respecto a la cantidad y el costo de los materiales directos necesarios para el proceso de producción y la cantidad y tasa de pago de la mano de obra directa requerida para el mismo. Estos estándares establecidos se utilizarán para planificar el presupuesto del proceso de producción. Los costos predeterminados de las actividades de manufactura se registrarán en los inventarios y en la cuenta de gastos de mercancía vendida. Al final del periodo contable se calculan las cantidades y costos reales del material directo. Luego se utilizan las cantidades reales y tasas de pago de la mano de obra directa, para así comparar los costos predeterminados establecidos previamente.
Como ejemplo tenemos que en empresas se desea estimar y asignar los gastos generales como alquiler, servicios públicos e impuestos a la propiedad, a los procesos de producción que utilizan estos costos de manera indirecta. Como estos costos no pueden ser calculados de manera arbitraria, se debe utilizar una tasa. La fórmula de la tasa de costos generales predeterminados se calcula dividiendo los gastos generales totales estimados para el periodo entre la base de actividad estimada. Se puede tomar como ejemplo la mano de obra directa. Supongamos que se estima que los costos de mano de obra directa para el próximo periodo serán de 100,000 y los costos generales totales serán de 150,000. La tasa predeterminada sería igual a 1,5. Esto significa que por cada peso de costo de mano de obra directa se usará 1,50 de costos generales en el proceso de producción. Ahora se podrá estimar el total de gastos generales necesarios para un trabajo o incluso realizar ofertas competitivas. Por ejemplo, supongamos que la compañía está ofertando un trabajo que tome 5,000 en costos de mano de obra directa. Se podrá estimar sus costos generales en 5,000 por 1,5 o 1,50 es igual a 7,500 e incluir esto como precio total de la oferta. Los costos estándar. Los costos estándar son costos predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Esta es una práctica común con respecto a los estándares de distribución de costos. Los estándares de costos de fabricación generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de costos. Cuando ocurre esto, los sistemas que conocen como sistemas de contabilidad de costo estándar. Ventaja de los costos estándar. Son normas o estándares ideales o teóricos. Las normas ideales son normas rígidas que en la práctica nunca pueden alcanzarse. Cuando comenzó a conocerse la contabilidad de costos, los gerentes de negocios tenían tendencia a utilizar normas ideales. La suposición subyacente era que dicha actitud inducirle al personal a tratar de alcanzar el mejor nivel de eficiencia. Una de las ventajas de las normas ideales es que pueden usarse durante periodos relativamente largos sin tener que cambiarlas o adecuarlas. Sus normas regulares. Una manera regular se basa en las futuras probabilidades de costos bajo condiciones económicas y operaciones normales. En realidad, las normas regulares tienden a basarse en promedios pasados que han sido ajustados para tomar en cuenta las expectativas futuras. Una ventaja de las normas de costos regulares es que pueden ser útiles a la gerencia en la planificación de actividades a largo plazo y en la toma de decisiones. Alto nivel de rendimiento factible. Conceptualmente, este tipo de normas de costos representa el mejor criterio para evaluar la actuación, por lo cual su uso está muy difundido. Las normas basadas en un alto nivel de actuación factible incluyen un margen para ciertas deficiencias de operación que se consideran inevitables. Es posible alcanzar o sobrepasar las normas de este tipo mediante una actuación efectiva. Cuando las normas se basan en un alto nivel de actuación posible de lograr, es necesario decidir si los precios de los materiales y las tarifas de mano de obra se basarán en los niveles vigentes o en las probabilidades futuras. La importancia de los costos estándar. La importancia es la que encontramos al momento de querer planear y controlar las operaciones futuras de una entidad económica, fundamentalmente del ramo productivo. El estándar es de gran relevancia para el buen control y plantación presupuestal, ya que la administración de la empresa se basa en este para fijar los objetivos, alcanzar y las estrategias para lograr los mismos. Otro de los puntos relevantes del estándar es que la administración se apoya en el mismo para tomar decisiones de carácter interno como de carácter externo, es decir, si la empresa acepta o rechaza determinadas alternativas, en función del estándar los ejecutivos deciden si la empresa puede vender o no vender, comprar o hacer, eliminar líneas productivas, aumentar o disminuir sectores de la empresa
y todas aquellas decisiones que dependen del costo de producción. Sus características es que son más notables del estándar, que contienen información de manera unitaria, es decir, los expertos al momento de realizar se apoyan en los requisitos normales de calidad y eficiencia que debe contener cada unidad a producir, con el fin de satisfacer las necesidades de las fuerzas del mercado. Otra característica del estándar es que sirve para medir el grado de eficiencia en el cual se encuentra operando la empresa. El sistema del costo estándar es el más avanzado de los predeterminados y está basado en estudios técnicos, contando con la experiencia del pasado y experimentos controlados que comprenden una selección minuciosa de los materiales, un tiempo de estudio y movimiento de las operaciones, un estudio de ingeniería industrial sobre la maquinaria, otros medios de fabricación. El sistema de costos estándar tuvo su origen a fines de la primera década del siglo pasado, como consecuencia del desarrollo del maquinismo, o sea, el desplazamiento del esfuerzo humano por la maquinaria. Estudios que hizo el ingeniero Federico Taylor. En dicha época, fue posible estandarizar las operaciones y las unidades, las cuales fueron cuantificadas en valores, llegándose a los costos estándar, y que por las bases del cálculo empleadas son consideradas como instrumento de medición de eficiencia. Este costo indica lo que el artículo debe costar y que difiere del costo estimado, que solo es pronóstico que indica lo que este artículo puede costar. Los costos estándar deben ser base para ajustar los costos históricos. Tipos de costos estándar. Hay costos estándar circulantes y hay costos estándar fijos o básicos. Los costos estándar circulantes son aquellos que representan lo que debería ser el costo en las circunstancias imperantes. Se considera como un costo real que hay que llevar a los libros y a los estados financieros. Los costos estándar fijos o básicos son aquellos que sirven únicamente como punto de referencia y medida, con el que puede compararse los resultados reales. Sirve como base para calcular un índice de precios. El procedimiento a emplearse consiste en reducir los costos reales o porcentajes relativos del costo estándar que se tome como base. Cuando se emplean costos de estándar fijos, es necesario emplear también los costos estándar circulantes. En cambio, los estándar circulantes se pueden utilizar sin los estándar fijos. En la elaboración de los costos estándar se requiere conocimiento de una serie de datos que permitan fijar el estándar en todos sus aspectos, entre ellos estandarización de los productos, estandarización de las rutinas de producción, estandarización de las rutinas de operación o manejo de materiales, manejo de equipo y herramientas y manejo de productos elaborados. La hoja de costos estándar para cada producto se integra de la siguiente forma. Tiene predeterminación de los materiales. Este dato se calcula en cantidad y precio. La predeterminación en la mano de obra. El estándar de este elemento del costo implica el conocimiento de cantidad, tiempo que deberá emplear el obrero en la fabricación de un artículo y el salario que proporcionalmente corresponda a ese tiempo empleado. Predeterminación de los gastos indirectos. El estándar de este elemento requiere de la capacidad de producción en condiciones normales de trabajo. En este caso deberá aprovecharse la experiencia de la fábrica para obtener el volumen de producción en unidades u horas de trabajo. Aquí tenemos una tabla en donde vemos la diferencia entre los costos estimados y los costos estándar. Como vemos, los costos estimados se ajustan a los históricos y en los costos estándar los costos históricos se ajustan al estándar. En los costos estimados vemos las variaciones que modifican el costo estimado mediante una rectificación a las cuentas afectadas, y en el costo estándar las desviaciones no modifican el costo estándar, deben analizarse para determinar sus causas. En los costos estimados tenemos que el estimado se basa en experiencias adquiridas y un conocimiento de la empresa, y en los costos estándar el estándar hace estudios profundos científicos para fijar sus cuotas.
El costo estimado vemos que es más barato su implantación y más caro su sostenimiento. Y en el costo estándar es más cara su implantación y es más barato su sostenimiento. En los costos estimados vemos que el costo estimado indica lo que puede costar un producto y en el costo estándar indica lo que debe costar un producto. En el costo estimado vemos que es la técnica primaria de evaluación predeterminada y el costo estándar es la técnica máxima de evaluación predeterminada. En los costos estimados vemos que para la implantación no es indispensable un extraordinario control interno, mientras que para el costo estándar, al implementarse, es indispensable un extraordinario control interno. Aquí tenemos un ejemplo de la hoja del costo estándar, donde vemos el tipo de producto, el concepto, la cantidad, el costo por industrialización, el parcial y el total, dando como resultado el costo estándar. Y como conclusión vemos que al realizar la investigación pues nos damos cuenta que para poder tener un mejor control de los costos en cualquier empresa es de suma importancia llevar una buena contabilidad de los costos para asignar costos a los productos fabricados y comparar estos costos con el ingreso de los productos vendidos. Los costos bien controlados son bien importantes para poder alcanzar un objetivo específico. De mi parte sería todo. Gracias.